Hola, ¿qué tal? Soy Verónica Robledo, originaria de Tenancingo, soy escritora y hoy voy a hablar de dos libros, básicamente. Uno de El cuento de mi abuela para el insomnio, publicado en la Biblioteca del Bicentenario, y el libro que trata de cómo Mara y Jaime, publicado por primera vez en el Instituto Mexiquense de Cultura y por segunda vez con Jalisco, ambos basados y que giran alrededor de Tenancingo. Soy de Tenancingo, Estado de México, y vivo aquí en Tenancingo. Soy originaria de Tenancingo, vivo aquí en Tenancingo. ¿Qué hago? Entre otras cosas, soy escritora y he hecho una recopilación de leyendas de Tenancingo. Pues a mí me tocó la fortuna de tener unos libros de primaria maravillosos, excelentes, y el primero que terminaba de leer en la primera semana era el libro de lengua española. Bueno, ahora se llamaba lengua nacional. Y entonces ahí traía una recopilación muy buena, generalmente, de autores muy clásicos y con unas litografías muy bonitas o dibujos muy bonitos, muy ilustraditos, muy hermosos, y además traían un glosario, que es una parte que se me hace muy importante porque a veces desconocíamos pues algunos términos, ¿no? Entonces así nos íbamos enriqueciendo del idioma. Y eso a mí me encantaban esos libros y los amo todavía, son bellísimos. Si algún día tienen la oportunidad de verlos, revísenlos. Bueno, lo que pasa es que a mí me tocó una época en Tenancingo en donde había muy poco entretenimiento. La televisión, aunque la teníamos en casa, pues no la veíamos porque no llegaba la señal. Entonces, pues fue una suerte, de alguna manera. Y otra cosa, pues teníamos patios muy grandes, entonces compartíamos con muchos niños, los vecinitos, los que llegaban a rentar, o sea, entonces esa fue. Y cuando contábamos historias, generalmente todos nos sabíamos las mismas, porque todas las habíamos escuchado de las abuelas, las bisabuelas, el tío, o sea. Pero luego, con el tiempo, ya más grande, me di cuenta de que las personas ya no sabían las historias, y cuando yo comenzaba a contar una historia, todo el mundo se acercaba a escucharla, porque ya no la conocían. Y entonces, en un determinado momento, cuando yo volví a Tenancingo, porque salí a estudiar y regresé, me di cuenta de que los chicos ya no tenían ni la menor idea de esas historias. Entonces se me hizo muy importante hacer esa recopilación de la tradición oral, de las historias que yo he contado. La importancia, entre otras cosas, es que mi abuela nació en 1888. Entonces, cuando yo la escuchaba, fue antes de los 70s. Y ya después, hacia los 90, 20 años después, ya nadie las conocía. Entonces era como, si no las escribo en 10 años, ya nadie las va a conocer, ¿no? Jamás, o sea, se van a perder. Entonces, eso fue lo que me motivó, básicamente, a hacerlo. Mi primer libro fue el libro que trata de cómo Mara y Jaime, que lo publicó el Instituto Mexiquense de Cultura. Fue un concurso y después lo hicieron en coedición con la Universidad del Estado de México. Y bueno, luego tuve la fortuna de que ese mismo libro, por azares del destino, lo volvió a publicar la Secretaría de Cultura del Gobierno de Jalisco, con otro formato, pero es el mismo libro. Las ilustraciones me las regaló mi hermano, que es pintor, y entonces este es un libro familiar que amo. Ese fue mi primer libro. Ese libro se llama El libro que trata de cómo Mara y Jaime, provenientes de distintas regiones del país, se encuentran en el pueblo de sus padres y de lo que de ellos sucede. Es un título a manera de la literatura española del Siglo de Oro, en donde nada más de leer el título del capítulo no ya sabía de qué se trataba, o de leer el libro ya sabía uno de qué se trataba. Entonces fue como un chiste sobre ello. Pues es muy bonito, porque pues es el reconocimiento, ¿no?, de la otra persona. Mi hermano es mayor que yo. Entonces el hecho de que yo le pidiera las ilustraciones y me las dio, entonces es el reconocimiento del trabajo que yo estoy haciendo, o sea que sí valía la pena hacerlo, ¿no? Y aquí hay algunas ilustraciones y bueno, incluso la portada, ¿no? Entonces, pues es muy bonito porque son historias de alguna manera que compartimos también de niños.
Entonces, hay algunos, o sea, hay algunos detalles que conocemos, como esas historias familiares, ¿no? Es un libro de niños, hecho para niños, y los chicos son de aproximadamente, son de sexto de primaria, de cuando ya se está cambiando de la niñez a la pubertad, a la adolescencia, y empieza uno a despertar a la vida, ¿no? Entonces, como que empieza el gusto por el amiguito, la amiguita, como ese acercamiento, ese pequeño, no sé, coqueteo y esa timidez, ¿no? Entonces, es un libro que está hecho a lo largo de un año escolar. Se trata de varias cosas, pero también resalta cosas de Tenancingo. Por ejemplo, está la Feria del Jarro, que es el miércoles de ceniza de aquí de Tenancingo, y cuenta la historia bueno, no la historia, sino como la vivencia está enmarcada en hecho. O si se murió el perro, que a todos se nos ha muerto alguna vez un perro, ¿no? Entonces también hay un capítulo que habla, o del señor de la tiendita antes de que hubiera Oxxos, no es comercial. Había tienditas en las esquinas y había un viejito generalmente atrás de la tiendita, ¿no? O sea, atrás del mostrador. Entonces era muy querido por los niños generalmente. Bueno, este libro hice la recopilación después de que tuve un accidente y estuve imposibilitada, estuve en silla de ruedas 30 días, 40 días. Y en ese tiempo yo dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces acababa de comprar una computadora y dije, bueno, pues escribir. Y me puse a escribirlo y en ese tiempo lo hice. Entonces lo difícil fue que lo publicaran. Hacerlo no fue tan difícil, pero publicarlo sí. Y después hubo una convocatoria para hacer la Biblioteca Mexiquense del Bicentenario. Y entonces lo metí en concurso y salió premiado para presentación de obra. Se hicieron 3,000 ejemplares que fueron para las bibliotecas, básicamente. Para venta casi no hubo, pero sí para las bibliotecas. Fue mucho personal, por eso lleva el título de Cuentos de mi abuela, porque mi abuela básicamente es la protagonista de contar las historias. Hay algunas aportaciones por ahí, como del maestro Margarito, que es una persona ya grande, por ahí me contó una historia, y mi amiga Irma otra historia, pero de ahí para allá todas son historias que se desarrollaban en el taller de rebozos de mi bisabuela. Entonces, ellos tuvieron rebozo, me traje una muestrita, me permití traerme una muestra. Este es un rebozo que tiene como 100 años, pero es una muestra de lo que se hacía en el taller. Cada vez que cambiaban de diseño, del diseño de esta parte, de entintado, tenían que hacer una muestra en pequeño para que pues, no les fallara, ¿no? Ya en grande. Entonces es una muestra y es de lo poco que queda de ese taller. Y en ese taller era familiar, ahí vivían los trabajadores también, vivían en puntadoras, eran casas enormes, entonces en la parte de atrás estaba el taller y todavía por ahí alrededor estaban las cuartos de las personas, porque eran cuartos, ¿no? Corridos, como una vecindad. Y entonces ahí se cocinaban todas esas historias, ahí se contaban, ahí se decían, ahí... Sí dejé algunas afuera. Porque, bueno, muchas tienen que ver con cuestiones religiosas, o sea, muy apegada a la cuestión religiosa, entonces como que resultaban ya un poco cargadas, un poco tendenciosas, no sé, como que ya se salían un poco del contexto, ¿no? Entonces, por eso sí dejé algunas afuera. E incluso la primera historia empieza a hablar de esto, de niña todavía, Lupita llegó al taller de rebozos de la bisabuela. Entonces, porque este libro prácticamente se cocinó en ese taller. O sea, yo lo vine a hacer tantos años después, pero ahí se hicieron las historias. Pues sí me gustaría hacer una reedición y aumentar algunas historias por ahí que se quedaron fuera, o sea, otras que ya no... Algunas que quité, como revisarlas, y aumentar otras por ahí que han salido en los últimos años que he escuchado, nuevas, ¿no? Bueno, no nuevas, sino de ese tiempo, pero que no conocía yo. Sí me gustaría mucho hacer la reedición. Volver a escribir este tipo de historias. Creo que ya lo que me tocaba hacerlo a mí ya lo hice. Hay otros autores también aquí en Tenancingo que han hecho también algunas recopilaciones, buenos trabajos sobre eso. Pero sí, yo sigo escribiendo y haciendo mis cuentos ya muy diferentes. O sea, ya más de la imaginación. Me encanta la chismosa del pueblo. Porque bueno, tenemos esa fama, desgraciadamente. Bueno, todo el mundo sabe eso de que pueblo chico, infierno grande. Entonces, Tenancingo no fue la excepción ni es la excepción.
Y entonces esa historia me gusta mucho porque pues es una chismosa que recibe un castigo por serlo. Esa es una que me gusta mucho y hay otra que me encanta porque se me hace un anticuento. Es es de un corte muy antiguo, se me hace mucho como las recopilaciones que hacía Italo Calvino en Italia y que él cuenta una historia de una chica que es muy bella y vanidosa. Bueno, yo cuento esa historia. De una chica que es muy bella y vanidosa. Y entonces es una familia que va en decadencia. Y resulta de que al final se casa con un rico heredero. Entonces, a pesar de ser tan floja y de no saber hacer nada, llegan y la rescatan y tiene un final feliz. Entonces, se me hace un anticuento porque generalmente los flojos tienen un castigo, no tienen un premio. Por eso creo que es un anticuento, pero más que nada por el corte tan antiguo que tiene. Pues me da una sensación muy bonita de decir, bueno, este trabajo ya está terminado, está hecho, aquí se queda para las generaciones, para quien lo aprecie, ¿no? En la posteridad o en los que vengan detrás de mí. Eso se me hace algo bonito, ¿no? Algo hecho, pues. Un siglo. Un siglo de diferencia en cuanto a porque si mi abuela escuchó esas historias cuando era niña, hace más de 100 años, pues entonces el Tenancingo de los caballos, el Tenancingo empedrado, el Tenancingo de los cerros mágicos, pues ya no existe, no hay más. Y Tenancingo que narro, porque eso sí también es algo importante, que narro de esta época es también como mucho el Tenancingo de mi niñez. Entonces, de jugar riata en el patio, de andarse trepando a los árboles y cortar fruta, de andar agarrando los chichahuates así de las espinas más grandes para que no te piquen, o sea, cosas que ya ni por asomo existen. Digo, sí existen los chichahuates, pero ya no se preocupan de ellos. Es un pueblo historia pasado. Exactamente, es un pueblo que ya no está. Pero bueno, por eso se me hace bonito, es lo mágico de los libros, ¿no? Que nos llevan a tiempos que ya no están, a lugares muy distantes, a costumbres que ni siquiera nos pudimos imaginar alguna vez. Esa es la magia de leer. ¿Mi platillo? Pues mi obligación sería decir que el obispo de Tenancingo, pero no como carne. Así que todo lo que sea verduras, bienvenido. Y pues hay una gran variedad, ¿no? de cosas. Tenemos mucha riqueza en la gastronomía. Hay un platillo muy rico que se llama pepeto. Lo hacen con carne, pero bueno, se pueden hacer con carne, pero con pulque. Y las verduras de la temporada de ahorita, de lluvias, entonces muy rico. Los hongos, son una delicia, una gran variedad de hongos. El desierto del Carmen es nuestro último bastión turístico. Debería decir el Salto de Tenancingo, que seguramente si preguntan por él, muy pocas personas les van a dar la referencia de dónde está el Salto de Tenancingo. Todavía tenemos un salto en Santa Ana, también caudaloso, aunque ya invadido de invernaderos. Pero el Salto de Tenancingo era el sitio obligadísimo para todo el mundo para ir cuando yo era niña. Entonces, ojalá y un día se rescate eso. Mi raíz está aquí, por eso sigo aquí. Y amo este lugar y espero seguir haciendo cosas por Tenancingo, cosas diferentes, porque mi carrera es biología. Entonces, espero trabajar en ello. Pero hay muchas historias que de pronto uno escucha de otros lugares. He escuchado de historias de gigantes en Colima, por ejemplo, cosas que aquí no están presentes, ¿no? Entonces sí me gustaría algún día ir y escucharlas como de más viva voz. Seguramente ya hay recopilaciones sobre ello, pero hay historias muy interesantes de otros lados, porque representan nuestro espíritu, nuestra esencia. Edomex. Decisiones firmes, resultados fuertes.